Acabo de terminar un libro que me ha resultado sorprendente y fascinante. Yo que tengo el hábito de la lectura y que leo bastantes libros al año, pues creo que puedo decir de pocos libros que me han cambiado la manera de ver las cosas, como sí puedo decir de este libro. No sé cómo se pronuncia el nombre del autor, es un profesor estadounidense, se llama Brand Pitre, se lee en español, no sé cómo se pronunciará, y se titula Jesús y las raíces judías de María. Es un libro, lo adelanto ya, un libro de apologética cristiana, o sea, un libro en defensa de la fe cristiana y más concretamente de la fe católica. Si alguien de los que está viendo el vídeo no tiene interés por este tema, pues quizá no deba seguir viéndolo. Aunque me parece que es un libro que tiene mucho interés para cualquier persona que tenga una mentalidad abierta y que tenga ganas de conocer. Y por supuesto es interesantísimo para los creyentes y para los creyentes católicos en particular. El libro se puede resumir de manera rápida y sencilla. Habla de cómo, para entender los principales dogmas que la Iglesia Católica ha declarado acerca de la Virgen María, cómo es fundamental comprender y conocer el mundo judío, las costumbres judías, la mentalidad judía, las tradiciones judías, y eso particularmente referido a la Biblia y a los comentarios que en el mundo judío se han escrito sobre la Biblia. Entonces, este autor lo que hace es ayudarnos a abrir los ojos ante esos dogmas, porque esos dogmas están plenamente justificados si entendemos esto que acabo de decir, si entendemos la mentalidad judía. No son ocurrencias de la Iglesia, no son ocurrencias que se han ido implantando con el paso de los años, sino que tienen una explicación profunda y llena de contenido y llena de significado si sabemos abrir la Biblia y si sabemos leerla y si sabemos comprenderla. Y entonces, bueno, pues eso es lo que hace el libro. Entonces, estas creencias que para la mentalidad moderna pueden resultar a veces chocantes y un poco gratuitas, aquí aparecen iluminadas desde esa perspectiva, ¿no? Creencias como la de la Inmaculada Concepción, creencias como la Asunción de la Virgen, creencias como, no sé cuál más, la virginidad perpetua de María, puntos suspensivos. Todas esas cosas aparecen aquí desmigajadas y explicadas. Decía al principio que en mi caso concreto el libro me ha ayudado a ver los ojos, o sea, a abrir los ojos y a ver las cosas de una manera nueva. No en el sentido de que me haya ayudado, en mi caso particular, a creer cosas que yo no creía. No me refiero a eso. En mi caso particular, me ha ayudado a ver el significado y a comprender más en profundidad todas esas cosas que a mí se me han transmitido desde que yo era niño. Una cosa que me parece muy valiosa de este libro es que está escrito de una forma, bueno, primera, de una forma muy clara. Es un libro que se entiende muy bien, por lo menos para un lector medio. Cualquier persona que sea medianamente culta y que de vez en cuando lea algo, podrá entender el libro con relativa facilidad. No es un libro demasiado sesudo, no es un libro de altísima teología o de altísima metafísica. No, es un libro que se entiende bastante bien, dentro de la complejidad que tienen algunas de las cosas que explica, que tienen su complejidad propia, pero bueno, no es un libro, creo, demasiado difícil de entender y demasiado difícil de leer. Es un libro bastante claro. Más aún, yo diría que es un libro relativamente ameno, lleno de curiosidades, incluso con algunas anécdotas personales del autor. Es un libro que se lee bastante bien. Y otra característica que me parece que llama la atención de este libro es que está escrito de forma muy respetuosa respecto a los judíos, respecto a los cristianos protestantes,
respecto a los cristianos ortodoxos. Es un libro que escribe de forma muy respetuosa, se dirige también a ellos de forma respetuosa. De hecho, llama la atención la cantidad de citas de intérpretes protestantes que aparecen en el libro para justificar lo que está diciendo el autor. Dentro de la amplísima bibliografía y del amplísimo conocimiento que el autor exhibe acerca del mundo judío y de la Biblia, porque es increíble, es admirable el conocimiento que tiene de la Biblia y del judaísmo. Es increíble. Entonces está escrito de una forma muy respetuosa. Eso es algo que yo eché en falta en otros dos libros que voy a mencionar de manera rápida. Que son dos libros que a mí también me parecen muy recomendables, pero a los que yo les pondría una pega, que es esta: no están escritos de una forma particularmente respetuosa. El primero es este de Joseph Pearce, otro profesor estadounidense, aunque creo que nacido en Inglaterra. Este libro se titula Por los ojos de Shakespeare. La tesis que sostiene Joseph Pearce es que a Shakespeare no se le puede comprender bien si no se tiene en cuenta que era católico. Es más, Shakespeare era católico en un momento y en un lugar en el que estaba prohibido ser católico, que es en la Inglaterra anglicana, ¿no? Y entonces comenta, por eso se titula así, Por los ojos de Shakespeare. O sea, Shakespeare era católico y yo, para comprenderlo bien, tengo que ver las obras que escribió a través de su mirada, ¿no? Entonces comenta tres obras. Comenta El mercader de Venecia, Hamlet y no me acuerdo de cuál era la tercera, no sé si era Rey Lear. Comenta tres obras. La que comenta más ampliamente es El mercader de Venecia. A mí personalmente me parece, aunque yo no soy quien para corregir a Joseph Pearce, pero bueno, me parece que todas las lecturas que hace de estas tres obras, todos los comentarios que hace de pasajes de estas tres obras, son jugosos y son interesantes. Pero me parece que no conducen a la conclusión a la que él quiere llevarnos. Que a Shakespeare solo se le comprende de manera cabal, teniendo en cuenta que era un católico en un lugar y en un momento en el que estaba prohibido ser católico, que solo se le comprende si se tiene en cuenta esto, a mí me parece una tesis muy arriesgada y no sé si la comparto. De hecho, es llamativo que la obra que más comenta sea El mercader de Venecia, una comedia que, aunque está muy bien, creo que no tiene la fuerza interpeladora y un tanto desconcertante que tienen sus grandes tragedias, ¿no? Hamlet, Rey Lear, Macbeth, etc., ¿no? La obra que más comenta es una obra que creo que es un poco más inocente, en cierto sentido, ¿no? Y hay algo que no me gusta de este libro. Todo lo anterior es muy interesante y vale la pena leerlo, pero hay algo que no me gusta de este libro, y es que parece que trate a los no creyentes casi como si fueran unos necios y como si no le cupiesen la cabeza que no compartan estas teorías que él tiene. Y a mí eso me resultó un tanto molesto cuando leí esta obra, que por lo demás, insisto, me parece muy recomendable. Hace lecturas de Shakespeare que merece la pena considerar. Bueno, y otro libro que me parece que peca de lo mismo, trata a los no creyentes casi como si fuesen unos no sé, unos idiotas, pero bueno, ¿cómo puede ser que no compartan estas creencias mías, no? Pues ese libro es este libro se titula Cristianismo para paganos modernos, de Peter Kreeft. Peter Kreeft es otro profesor estadounidense y en este libro comenta todos los pensamientos de Pascal, o sea, no todos los pensamientos de Pascal, todos los pensamientos que se consideran importantes. Hay algunos pensamientos de Pascal que casi unánimemente han sido tenidos en cuenta por la
por la crítica como pensamientos secundarios y menos trascendentales, que aportan menos a su visión del mundo, ¿no? Pero hay un corpus de pensamientos, de aforismos de Pascal, que, pues eso, que en general son los que se consideran imprescindibles, ¿no? Entonces, este autor los comenta a todos. Es impresionante el conocimiento que tiene de Pascal, es impresionante. Y aprendemos mucho acerca de este monstruo del pensamiento francés. Pero insisto, a veces habla o se dirige a los no creyentes de una forma que resulta un tanto chocante y me parece a mí que poco respetuosa. Y es una peguilla que yo le pondría a este libro, que por otro lado recomiendo muchísimo, porque para introducirse en el pensamiento de Pascal me parece que está muy bien, ¿no? Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Ya se ha apagado la chimenea, así que ya tenemos que cortar con este vídeo. Muchas gracias.